7 de la mañana, 10 minutos. Saludamos al presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, el economista César Monge, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros. Ecuador intentará el próximo mes, según lo que se conoce, recuperar el tiempo perdido para lograr un acuerdo con la Unión Europea. Este bloque firmó ya un tratado de asociación con Centroamérica, con Colombia y Perú. ¿Deja a nuestro país en una desventaja o no tras lo ocurrido en esta cumbre Unión Europea Latinoamérica, inclusive Unión Europea Comunidad Andina, Unión Europea Mercosur, en fin? Buenos días, economista. Buenos días, Javier, gracias por la entrevista. Bueno, primero que nada, yo personalmente creo que el tiempo perdido no se recupera. No se recupera. Lo que se puede hacer es aprovechar o acelerar el tiempo para que el daño potencial al país y a las inversiones que puedan o no entrar a un país que tiene que crecer para afuera, inevitablemente, porque no tenemos un mercado interno significativo como sí lo tienen otros países como India, como Brasil o como China. Yo creo que, insisto, creo que recuperar ese tiempo es difícil. Lo que sí creo que debe hacerse es acelerar el paso. Yo creo que para nadie es sorpresa que el Ecuador haya dado las declaraciones que ha dado en los últimos días, más allá de que si esas declaraciones fueron oportunas o no. Yo creo que ese es un tema que es debatible, obviamente, pero lo que no debe llamarnos la atención es que el Ecuador, después de 3 años de haber repetido el mismo discurso, lo vuelva a reiterar. Inclusive Correa hablaba de no al TLC antes de que fuese presidente de la República, cuando era candidato. Entonces es solamente normal que una vez en el ejercicio ese sea el mismo discurso que se repita. El tema no creo que va por el tema de un TLC o un no TLC. ¿Sí, no? Creo que el tema va por queremos o no queremos integrarnos a través de un acuerdo comercial. Y si la decisión ha sido, porque por lo menos ese es el discurso que hemos escuchado, integrarnos comercialmente a la Unión Europea, integrarnos comercialmente a los Estados Unidos, porque no nos olvidemos que esa es la otra ancla importante con la cual en los últimos 3 años que nos digan cómo. Nada. Que aceleremos esos procesos, es decir, si el TLC no es, entonces la alternativa hay que acelerarla, porque más allá de la apertura o de poder exportar, aquí hay una serie de elementos que son altamente importantes para un país como el Ecuador. Y en esos elementos y en la actual coyuntura la situación se vuelve aún más grave. Ejemplo, en estos momentos hay una crisis económica europea donde una crisis económica terrible gracias al yo decía al excesivo gasto del socialismo griego, que se endeudó sin un criterio mínimo, y hoy esa cuenta la está pagando el resto de Europa. Entonces uno tiene un mercado ahorita que podría verse sometido a una baja en la demanda de productos ecuatorianos y productos en general. Entonces ahí tenemos un efecto que podría afectar las exportaciones ecuatorianas a ese mercado. Es decir, una baja de demanda por la situación económica europea, que todavía no está claro en qué va a terminar. Sabemos que se ha intervenido, pero no sabemos los efectos que van a tener esas intervenciones que ha tenido el FMI y otros organismos. Una. Dos, tenemos una devaluación del euro en este momento, que significa que los productos ecuatorianos muy probablemente van a recibir menos ingresos de lo que recibían en años anteriores, porque la moneda tiene menos valor de la que tenía en años anteriores. Las consecuencias son negativas. Así es. Entonces tenemos una potencial baja de demanda, una potencial baja de ingresos, y a eso se le suma esta coyuntura nuestra regional, donde países como Colombia y como Perú y países centroamericanos, que en ciertos productos compiten con el Ecuador, tienen una relación ya marcada en el largo plazo para fines de esa relación comercial. ¿Y eso afecta a qué? A las inversiones que en algunos casos podrían o no venir al Ecuador, tanto en cuanto un inversionista dice, si yo quiero poner una planta procesadora o un negocio determinado, cuyo voy producto, a cualquiera de los dos países. Exactamente, cuyo producto va a ir a Europa, y tengo las reglas claras en los otros países y no en el Ecuador. ¿Para qué voy a venir acá? Exactamente. Dice, bueno, suspendamos temporalmente la inversión en el Ecuador y vayamos a Perú o Colombia. ¿Y cuál es la afectación que pueda tener el sector camaronero luego de esta firma? Claro que va a demorar el análisis del Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú, pero ¿cuál es la afectación que pueda tener el sector camaronero? Bueno, a ver, primero que nada, en temas específicos, el Ecuador hoy por hoy tiene un arancel del 3.6%. 3.6% en el valor FOB, que es como se calcula esto. Aquí alguien podría decir, bueno, pero 3.6% en el valor FOB tampoco es significativo. Depende del sector. En un sector donde desde el año 2001 hasta la fecha el valor del camarón en el mercado mundial ha caído en un 35%, hoy por hoy estamos hablando de un negocio de márgenes muy estrechos. Es decir, un negocio realmente de centavos. Y otros commodities del Ecuador sufren la misma realidad. Entonces, cuando hay centavos de por medio, estos valores marcan la diferencia. El Ecuador está pagando el 3.6%.
Y Centroamérica ya no va a pagar ese 3.6%. Colombia y Perú tampoco lo van a hacer. No son mercados o no son producciones enormemente significativas, es decir, ahí no está nuestra competencia, pero estas son oportunidades que estos países pueden adoptar para un crecimiento en producción camaronera vis a vis que el Ecuador, o tanto en cuanto el Ecuador no tiene esa ventaja que ahorita sí la tienen los otros países. Entonces, más allá de esa coyuntura, lo que preocupa aquí es que estas oportunidades o las oportunidades de negocios, cuando pasan, generalmente no regresan. Es como un cliente, cuando uno lo pierde es muy difícil recuperarlo. Entonces aquí estamos perdiendo valioso tiempo, y por eso al principio de la entrevista yo decía, el tiempo no se lo va a recuperar, lo que podemos es acelerar el tiempo. El que el próximo mes se inicie un diálogo para buscar una negociación adecuada, sí puede ser, aunque sea abrir el paraguas para decir por aquí podemos ir. A ver, yo creo que es una señal importante que el gobierno siga, así como dice, no al TLC, no al TLC, no al TLC, que siga diciendo sí a la integración, sí a la integración, sí a la integración. Tenemos que dar señales positivas al mundo de que realmente queremos ir en esa dirección y acelerar los tiempos, porque no nos olvidemos que tenemos 3 años de gobierno y todavía esos tiempos no los hemos podido concretar en algo puntual. No solamente Europa, sino en Estados Unidos. Acelerar los tiempos porque los demás países de la región que acabamos de mencionar en esta entrevista ya están adelante de nosotros. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Pedirle al gobierno o hacerle un llamado al gobierno que acelere urgentemente los tiempos. La otra cosa importante es que vamos a tener que sentarnos y ver dónde podemos flexibilizar de parte y parte las posturas. Europa en su negociación comercial con Centroamérica, por ejemplo, flexibilizó ciertas posturas, tema lácteos, por ejemplo, pero Centroamérica hizo lo propio. Entonces, aquí como tenemos, bloque, no como país. Como bloque, exactamente. ¿No? Como bloque, eso así debía haber sido entre Colombia, Perú y Ecuador. No lo fue como no lo fue en el TLC anteriormente, pero tener en cuenta que esto es una negociación y ninguna negociación es perfecta. Siempre van hay a haber ganadores y perdedores. sectores perdedores. Hay que disminuir el impacto a esos sectores perdedores, ojalá no existan, pero hay que disminuir los impactos y pensar en grande para dónde quiere ir el país. Tenemos un estimado de crecimiento del 6.5% que no lo vamos a cumplir este año, pero tenemos que pensar para dónde vamos a ir. Dice que el crecimiento de nuestro país podría llegar a 1,5 no más. Probablemente, el 6.5 a estas alturas es una realidad. Imposible. Economista, quiero agradecerle por estar con nosotros esta mañana. César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, a propósito de este acuerdo comercial entre Europa, Colombia y Perú. Digo estos dos países porque son los vecinos que tenemos más cercanos y son nuestros principales competidores. Hacemos la pausa, 7 de la mañana con 10.